¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta edición particular porque estamos ya preparando lo que es el balance de este año 2019 y un poco el análisis de lo que podrá ser el año 2020, un año bastante particular con elecciones, con lo que vendrá a ser el proceso para un nuevo Congreso de la República, para culminar este año que falta para el bicentenario también de la República. Para conversar sobre el tema estamos con Gonzalo García Núñez y con Rafael Roncayolo, ambos son miembros del directorio de Otra Mirada, analistas políticos, analista económico también, y con ellos vamos a conversar a propósito de lo que ha sido este año, un año bastante accidentado, bastante movido en lo económico, en lo político, y un poco también conocer el análisis que se puede hacer respecto a lo que ha sido este 2019 y qué se espera también para el año 2020. Gonzalo, Rafael, ¿cómo están? Buenos días, encantado. ¿Qué tal, Paco? Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantado. Bien, empecemos un poco por revisar qué tan impactante ha sido este año 2019 en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción, el caso Lava-Jato, el cierre del Congreso, este pedido de este tema de las elecciones para el Congreso de la República. ¿Qué es lo que se viene para el año 2020, Rafael? Bueno, ¿qué es lo que se viene para el año 2020? Ya es casi una pregunta de futurología. Empecemos por el 19, ¿no? Yo creo que ha sido un año muy importante, por lo menos tan importante como lo fue el año 2000-2001, la caída de Fujimori y el gobierno de transición, porque en aquella oportunidad nosotros vimos que el país, la justicia peruana era capaz de llevar al juzgamiento y a la prisión a la mayor parte de jefes militares y de dueños de canales de televisión, lo cual fue una conmoción en América Latina. Y este año que estamos terminando, hemos visto a través de lo que ha ocurrido inicialmente con Odebrecht y sus prolongaciones, hemos visto el cordón umbilical que existe entre la corrupción política y ciertas empresas económicas, ¿no? Se ha puesto en evidencia, se ha desnudado la forma en que venía funcionando la democracia peruana, ¿no? Una democracia capturada, como dice Francisco Urán, un Estado capturado, como dice Francisco Urán, y una democracia en la que más importante que los votos era los billetes, y contar con los billetes y el tráfico que ha habido para financiar una determinada campaña o para perjudicar otra determinada campaña. Y todo esto de los empresarios teniendo que ir a declarar o teniendo que sufrir prisiones preventivas, es un ejemplo para el país de que puede subsistir una justicia que castigue no solamente a los pobres, que son los que generalmente resultan víctimas de la justicia, sino que sea capaz de juzgar también a los poderosos, ¿no? Entonces me parece que eso es lo característico principal del año, ¿no? Pero por supuesto Gonzalo va a ahondar en este y en otros temas, pero creo que un buen punto de partida es decir que es un año muy importante en lo que ha significado poner en evidencia la corrupción y en lo que ha significado la lucha contra la corrupción. Gonzalo. Yo creo el cierre de un ciclo de 20 años, una suerte de revolución democrática sin expresión política evidente. ¿Por qué digo esto? Porque los principales expresidentes, jefes de Estado en el Perú, incluyendo el suicidio de Alan García, están bajo el seguimiento de la justicia. Ese es un fenómeno inédito en la vida política peruana y latinoamericana. Luego, hay sin duda un tema importante. Es un gobierno que está gobernando por decreto. Quiere decir, estamos ante una, vamos a llamar en la teoría política, una dictadura, ¿cierto?
Va a durar solamente hasta el 26 de enero, sin duda, pero hay un periodo que se abre hace no mucho tampoco, con la disolución del Congreso, como otro elemento importante de una revolución política. El tercero es, como lo ha señalado Rafa muy bien, el tema de la justicia. La justicia está haciendo su trabajo, lo cual también es relativamente inédito en la vida peruana. Entonces, allí se ha producido no solamente un cambio de la superestructura de la Junta Nacional de Justicia, sino hay otros cambios que están modificando el rol de los jueces y fiscales. Finalmente hay un cambio significativo en materia de política exterior, porque el Perú ha gobernado ahora su política exterior desde una perspectiva absolutamente conservadora, vamos a llamarlo en el lenguaje de antes, proimperialista, que se va a permitir inclusive tener un candidato a la OEA que ha cumplido el mismo rol que le señaló Fidel Castro hace muchos años en la administración de los conflictos en América Latina. Entonces hay una disfunción. Por un lado hay unos cambios políticos de 20 años y por otro lado hay la reafirmación o afirmación de una contradictoria perspectiva frente al resto de los países latinoamericanos. Eso lo veremos después también en materia económica, donde hay una situación extraordinariamente compleja porque es el país más atractivo para la inversión extranjera en América Latina, pero al mismo tiempo es un país que tiene, como todos hemos visto con dramática perspectiva, un capitalismo de McDonald's, de electrificación de dos jóvenes, de matado a dos jóvenes en condiciones absolutamente esclavistas de trabajo. Y antes había sido el capitalismo de los containers, las azoteas. Entonces es un país que está en una permanente contradicción, vitando, por un lado avance, por otro lado retrocede. Ahora, en materia de política exterior, uno mira la situación de Perú frente a lo que ha ocurrido en otros países, el caso Chile, el caso Colombia, el caso Bolivia, el cambio de gobierno en Argentina, ¿no es cierto?, el cambio de gobierno en Uruguay también, y Perú está como que en una situación expectante, digamos que en una situación medianamente tranquila, se da el lujo, como dice Gonzalo, de postular incluso candidatos para los organismos exteriores. ¿Están así? ¿Estamos también en cuanto a la mirada de Perú hacia la política exterior? ¿Somos una especie de oasis, como se nos ha dicho en algún momento, frente a la situación latinoamericana? ¿O es que es una cosa que con el cierre del Congreso terminó por extinguir cualquier posibilidad de estallido social? A ver, a mí me parece que hay que distinguir entre política exterior y política comparada. Creo que son dos cosas claramente diferentes. Para empezar por la comparación, digamos que el Perú no ha tenido, no este año, las explosiones masivas que han habido en los países vecinos. Ciertamente en Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia. En Brasil todavía, pero vamos a ver qué pasa en Brasil. Entonces, en relación a esto, el Perú aparece como un país donde no es que no haya tensiones, sino que las tensiones se han manifestado de manera menos abrupta, digamos, y si se quiere, un poco latentes, ¿no? Y eso seguramente tiene que ver con la existencia de algunas válvulas de seguridad que existen en el Perú. Es obvio que la lucha contra la corrupción ha permitido canalizar parte de la indignación popular, ¿no es cierto? Parte, no toda. Y es obvio que la convocatoria de elecciones, aunque hay mayormente indiferencia, sin embargo significa un rechazo a lo que el Congreso significaba y por lo tanto también funciona como una válvula de seguridad. Pero los conflictos sociales siguen y los conflictos sociales pueden aumentar y puede repetirse una situación como la de otros países, que a su vez son situaciones distintas, porque no es lo mismo lo que ocurre en Chile que lo que ocurre en Bolivia, para nada, ¿no? Lo de Chile y lo de Colombia más bien parece una crítica a ciertos efectos sociales del manejo que se ha hecho de la economía y de la política
Y lo de Bolivia es un fenómeno distinto, porque en Bolivia ha habido, técnicamente hablando, un golpe de Estado, ¿no es cierto? Esa raíz del pedido de los militares que el presidente renuncia, ¿no? Y hay una discusión sobre el fraude, pero en cualquier caso la cantidad de votos en un sentido y en otro es muy parecido, de manera que más bien la polarización del país. Y además ya se está llegando a una solución felizmente dialogada y negociada, ¿no? Entonces, en este panorama el Perú tiene una situación excepcional. Ahora, en cuanto a la política exterior, lo primero que habría que decir es que estamos en un periodo de predominio de las fuerzas centrífugas sobre las fuerzas centrípetas en la región, ¿no? La división, la polarización interna es particularmente alta en esta época. Tenemos un eje que está representado por Brasil, Colombia y Estados Unidos, que es un eje que, por ejemplo, frente al tema venezolano, ha propiciado la posibilidad de una intervención militar. Y tenemos por el otro lado países como Argentina y México que representan todo lo contrario, que representan la necesidad de mantener la independencia y evitar, por supuesto, situaciones bélicas entre nosotros. En este marco el Perú ha jugado una posición, me parece bien el adjetivo que ha usado Gonzalo, contradictoria, ¿no? Porque el Perú ha empezado el año con el Grupo de Lima y tratando de ser el abanderado en la lucha contra Venezuela, que no ha sido una operación exitosa, pero que termina en las últimas declaraciones de la Cancillería de que hay que desvenezolizar la región, y Perú ha sido un opuesto claro a la intervención militar en Venezuela, ¿no? Se ha llegado al extremo de convocar al Tratado Interamericano de asistencia recíproca, que es un difunto que se resucita ahora en este marco, pero el Perú se ha opuesto a esto, ¿no? Y la candidatura lo vea, digamos, yo creo que es poco representativa en el sentido de que todos los organismos, incluso la OEA, están en crisis. Fíjate que en los grandes problemas de la región como Bolivia y como Venezuela, la OEA no tiene nada que hacer. En Bolivia quienes facilitan el diálogo son la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, de manera que la OEA en sí ha perdido significación, ¿no? Ha perdido significación, y es cierto, sin embargo, que el Perú es uno de los dos países, entre los medianos y grandes, Perú y México, los dos países que no han tenido la Secretaría General de la OEA. Yo sostengo que por deserción del Perú, porque tuvo oportunidades para tenerla, y entonces ahora entra en esta candidatura. El candidato, por sus antecedentes, es una persona, por supuesto, controvertida, pero hay una candidatura peruana y vamos a ver qué pasa. En todo caso, yo creo que el papel de la OEA en el mediano y hasta en el corto plazo no va a ser un papel preponderante, ¿no? Porque lo ha dejado de ser ya. Tenemos que volver a construir los mecanismos de unificación latinoamericana, que hoy día están más en crisis que nunca, como lo acaba de señalar el presidente Pepe Mujica, y me parece que esa es la prioridad. Hablemos de lo económico, Gonzalo, un poco para ir ya en este cierre. Seguimos siendo un país atractivo todavía dentro de la región. ¿Cómo van nuestras cifras? ¿De qué cosas estamos hablando en materia económica, en tema de presiones tributarias, en materia de crecimiento económico? ¿Nos hemos estancado? ¿Vamos a avanzar? ¿Cómo estamos en este tema? Efectivamente, la economía hoy día tiene un panorama sumamente también contradictorio. Desde la implantación del esquema de metas explícitas de inflación en el año 2001, por el director del Banco Central en esa época, y con una política coordinada con el Ministerio de Economía, se logra una tendencia que es memorable en la economía peruana, que lleva de prácticamente 0 a 9% promedio de crecimiento en el año 2000, par de años después de la entrada de Alan García. Entonces, esto se quiebra con la crisis del 2008.
Pero esa tendencia y ese estilo de crecimiento permite tener la inflación más baja de América Latina. Los precios en Perú, han pasado 20 años y estamos ahí. El tipo de cambio prácticamente estable. Cuando uno mira alrededor en la región, se da cuenta que somos los más estables. En materia de crecimiento económico, hemos tenido recientemente una bajada sensible por nuestra dependencia, ya es un estilo de crecimiento de la producción minera. Como hay un conflicto internacional, un bout entre China y Estados Unidos, mientras eso no se arregla, los precios han estado vacilando, ¿no? Y el Perú, en consecuencia, es del club del 2%, o sea, los que todos crecen al 2%, que América Latina crece al 2%. Esa es un poco la situación. En materia de riesgo, el coeficiente de riesgo país más bajo en América Latina es Perú. El promedio latinoamericano está en casi 400, nosotros estamos, digamos, 110. Por otro lado, no hemos roto, sin embargo, el patrón de crecimiento basado en materias primas. Quiere decir, desde la época de Pizarro hasta la fecha, hay unos barcos que llegan, cargan mineral en oro, etcétera, y se lo llevan. Y vacilan los precios, y entonces vacila el régimen colonial, y aquí el nuevo régimen, el capitalismo de las azoteas y de los estas empresas que distribuyen hamburguesas, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, aquí hay una cuestión que es compleja, y luego tenemos sí un país capaz de absorber a casi, ¿cuánto será? 1 millón de venezolanos. Entonces, una economía que en 2 años y medio absorbe, con conflictos sin duda, pero una cantidad de personas de esa naturaleza, quiere decir que algún colchón tiene para poder avanzar. Sin embargo, tampoco hemos roto con la división de la arquitectura de la economía, cuando tenemos un sector informal del 70%, un sector rural atrasado muy importante, y solamente vivimos de 2 sectores grandes: el sector moderno urbano, el de, digamos, la avenida Rivera Navarrete en Lima, y Ica, que vende, digamos, frutos y otras cuestiones de exportación tradicional. Bien, eso es lo que sostiene la actividad económica, pero los peruanos que están en el sector rural andino, que están en el sector informal urbano, viven mal. Entonces, una economía que va bien, la gente vive mal. Otra contradicción vitando de la economía nacional. Suma, estamos viendo me parece una perspectiva, una suerte de revolución silente, ¿no? Que ha destruido todas las instituciones, ahora va a destruir a los partidos políticos, porque en las elecciones lo que va a ocurrir es que la gran parte de los partidos políticos van a desaparecer. Claro, las encuestas no están siendo favorables, ¿no? 4 partidos máximos, ¿no es cierto? Por un lado. Los poderes públicos, hechos trizas, los jefes de Estado, presos. Una lucha anticorrupción implacable que hay que seguir desde las calles. Eso es lo que va avanzando en el país. Pero por otro lado, seguimos con cargas de no solucionar la desigualdad abrumadora entre peruanos. En este panorama, Rafael, para terminar, llegamos con Martín Vizcarra hasta el 2021, elecciones adelantadas, lo vacan. ¿Cuál podría ser ese panorama si en medio de lo que pueda pasar con estos 4 partidos que dice Gonzalo que pueden llegar después de las elecciones de enero? Tú quieres llevarnos de todas maneras a la futurología, ¿no? La perspectiva. A una proyección, digamos. Bueno, es bien difícil porque tenemos mucha incertidumbre respecto a cómo va a ser el Congreso. Digamos que el nuevo Congreso nos ofrece hipotéticamente un dilema crucial. Si el nuevo Congreso realmente es una fuerza de renovación que sigue adelante en la lucha anticorrupción, que me parece lo más importante, y que además avanza con las reformas pendientes en lo judicial, en lo político electoral y en algunas modificaciones al ordenamiento económico que son impostergables también, ¿no es cierto? Entonces el nuevo Congreso puede significar la relegitimación de la política y por lo tanto con eso Vizcarra puede terminar su gobierno en una buena relación armónica con el Congreso y en condiciones normales. Pero
también es la posibilidad de que el nuevo Congreso sea una olla de grillos, ¿no es cierto? Porque cada una de las fuerzas que está participando ha tenido que reclutar sus congresistas un poco la carrera, y no sabemos cuán fuerte es la lealtad de los congresistas a sus partidos frente a la lealtad de los congresistas frente a sí mismos. Entonces no sabemos si estos congresistas van a estar animados por el lucimiento personal a costa de lo que sea, o van a preferir hacer una labor constructiva como en el primer escenario. En este segundo caso, el Congreso contribuiría a desprestigiar aún más a la política, y la situación de Vizcarra podría volverse aún más complicada, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un dilema clave. Yo diría que, en resumen, el año que termina es un año de definiciones cruciales, y el año que empieza es un año de interrogantes cruciales. Muy bien, entonces seguimos sin parar, sin descansar desde el 2000, que fue un poco lo que habíamos comentado desde el inicio. Y nada, a esperar y a ver cómo vamos avanzando en este próximo año. Le agradecemos a Gonzalo García por estar aquí con nosotros, a Rafael Roncayola también por esta conversación, y a ustedes, amigos, amigas, ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. Tengan un muy buen año 2020, gracias por habernos acompañado este 2019, y nos seguimos encontrando más adelante. Hasta pronto. Gracias.